Hola estudiantes de segundo medio, ¿cómo están? Les habla su profesor Alejandro Peña. Espero que estén todos bien, sanitos, ¿cierto? Y cuidándose todos y todas bajo el contexto de pandemia, ¿cierto? Bueno, hoy día lo que les voy a presentar es el proyecto del mes de septiembre. Me pillaron un poco con las manos en la masa porque ya estoy en mi casita ya instalándome lo que tiene que ver con nuestras fiestas de aniversario del país, ¿cierto? De cumpleaños del país, que son nuestras fiestas padres, ¿cierto? Y el 18 de septiembre, y en ese sentido, digamos, el proyecto del mes de septiembre tiene que ver con la identidad nacional y las fiestas patrias, ¿ya? Y, y bueno, a medida que yo voy conversando, ustedes van viendo también lo que está escrito en la presentación, ¿ya? Si ven en estos momentos, las imágenes son fuentes históricas, son en ese sentido, son ricas y te dicen muchas cosas y tú puedes interpretar y relacionar lo que está ocurriendo en un momento histórico. Y en ese sentido, esta es una imagen que está representando lo que estaba ocurriendo en 1964, ya en la década de 1960. Y es un dentista, ¿ya? Que está en un campo, en una zona rural, ¿ya? Aquí dice, en la isla Moche, en Ercilla. Fue una sacada en un 12 de febrero. Te estáis diciendo ahí en esta foto que los dentistas no tenían consultorio en esa época, había muy pocos consultorios, había muy pocos hospitales también en este país, la infraestructura en este país era precaria, los accesos a la salud y a la higiene eran también muy precarios, muy bajos. En ese sentido, nosotros estamos privilegiados ahora porque yo vivo cerca de un consultorio y yo creo que ustedes también viven a pocas cuadras de un consultorio, por lo menos, para la atención de salud básica. Y en ese sentido, no todos podían. En la gran mayoría de los chilenos, durante las primeras décadas del siglo XX, vivían en zonas rurales, ya vivían en el campo y no todos vivían en la ciudad, o la gran mayoría de los chilenos vivían en el campo. Por lo tanto, cada cierto tiempo, una o dos veces en el año, iban médicos o personal de salud a ver a los campesinos o a los trabajadores que vivían en zonas rurales y en ese sentido era muy precario la salud ya en esos tiempos, ¿ya? Ahora, en estos últimos 20 30 años, el país sí ha tenido, han surgido nuevos hospitales, ¿cierto? Nuevas infraestructuras hospitalarias, ¿ya? Y eso es positivo. Em, en ese sentido, entre el 50 al 1950 al 73 fue un tiempo de grandes cambios y transformaciones en todo ámbito, en lo político, en lo económico, en lo social. Y eso básicamente fue durante gobiernos radicales que tenían pensamientos, ideologías de corte centro-izquierda, ya más ligado al pensamiento de la defensa del trabajador, ya. Y estos gobiernos lo que hacían, que tenían un modelo que favorecía su modelo económico era favorecer a la industria nacional, ya. Y para eso el Estado jugó un rol más activo, más participativo en esta esfera, ¿ya? En ese sentido, el Estado, los gobiernos de esta época, del 50 al 73, aportaron en inyección, en recursos, en dinero, en infraestructura, en el ámbito de la educación, de la salud y la vivienda, ¿ya? Antes no es que no se haya hecho, pero se hacía muy poco, muy poco, ¿ya? Y eso va generando una mejora ya al país, una mejora en la infraestructura, y esas son políticas estatales, ya, del Estado, no de un privado. Ya en este sentido, el Estado es el que ponía la infraestructura en hospitales, ahora no, pues ahora hay infraestructura en clínicas, que eso lo hace un privado, y lo estatal, lo público, viene siendo un hospital público o un consultorio, ¿ya? Eh, bueno, dentro de esto también hay un contexto de cambios a nivel del mundo.
posterior a 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial y comienza la Guerra Fría y también se generan presiones de los bandos vencedores, ya los que vencieron durante esa guerra, que fueron básicamente el bando de Estados Unidos, ya, que es un bando capitalista, liberal, y el bando de la Unión Soviética, que era un bando de izquierda ya y bastante totalitario, igual a su forma de pensar, ¿ya? Y ellos querían que los países, digamos, que eran como nosotros, como llamados tercer mundo, fueran influenciados ya desde la perspectiva de sus ideas. Y nosotros tendríamos que copiar sus ideas, ¿ya? El contexto mundial, entonces, como yo le dije, aquí está la línea de tiempo. Después ustedes hacen pausa y ven, desde 1939 a 1945 dura la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Cubana también hace, en 1959, hace que sus ideas, digamos, de cambios, ya, repercutieran en los países de Latinoamérica. Y finalmente la caída del muro de Berlín, que este muro en la ciudad de Berlín, en Alemania, hacía una división de ideologías, ¿ya? Entre comunistas, ¿cierto? Socialistas y versus capitalistas, digamos, y que apoyaban, el apoyo, el bando este era Estados Unidos y el bando comunista lo apoyaba la Rusia soviética de ese tiempo. Ya aquí aparecen las banderas de ambos, de dos países que ganaron, digamos, adeptos durante la Guerra Fría, adeptos en distintos países. Los cambios políticos entre el 50 y 73, el rol lo asumió plenamente el Estado, protegiendo a la población en materias sociales y resguardando y generando empleos en materia económica. ¿Ya? El Estado era un Estado benefactor, generaba empleo. Ya ahora en Chile muy poco genera el Estado empleo, más que nada lo generan las empresas, las industrias, ¿ya? Y se empezaron a generar servicios urbanos, ya higiénicos, ya una red de agua potable, ya que antiguamente en 1900 era muy precaria en este país. Asistente social, salud y educación, ya había educación gratuita y de calidad, empezaron a generarse nuevas universidades igual en esa época. Otros cambios políticos bastante importantes fue que las mujeres, ya, a través de promulgación de leyes, les generaban plenos derechos políticos a las mujeres, ya, y en ese sentido ya la mujer podía votar. Miren, imagínense, muchachos, en 1949 recién la mujer podía, y chiquillas, podía votar. ¿Ya? Antes no, solamente los hombres podían votar. Y eso fue importante y es digno de imitar muchas veces. ¿Ya? Sigamos. Am, Después ustedes pausan esto y siguen leyendo. ¿Ya? Eh, los periodos de transformaciones estructurales empezaron desde estos gobiernos, estos tres presidentes, ya desde José Alessandro Rodríguez hasta Salvador Allende. ¿Ya? Em, Hubo mucho más apoyo ya en el caso de Eduardo Frei y Salvador Allende. Ellos hicieron una política de inversión en la educación, apostaron mucho en educación. Y en ese sentido, Allende, por ejemplo, crea la Junta de Auxilio, ¿cierto? Escolar y becas, la famosa JUNAEP, ¿ya? Y reforzó la formación de cursos de alfabetización de adultos, ampliando la educación a todos los sectores, o sea, educación para adultos mayores, ¿ya? Y de aquí parte, más o menos, 1973, con las reformas implantadas desde los gobiernos de Jorge Alessandri hasta el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Después del 73 hubo un golpe de Estado, más específicamente el 11 de septiembre, en el cual los militares se tomaron el poder y el control del país y se violaron se eliminaron ciertas restricciones y libertades que teníamos los ciudadanos y ciudadanas de este país
y en ese sentido también no existieron los partidos políticos, libertad de prensa, libertad de transitar, ¿cierto? Libremente, ¿ya? Entonces la junta de gobierno militar se hicieron parte de la sociedad también, provocando transformaciones en relación a la economía, la institucionalidad, perdón, e incluso la familia. Y este último escenario se crea en la Junta fue mantener el control, quería mantener el control no solo de los grupos de presión, ya partidos políticos de oposición al gobierno de militar de esa época de Pinochet, sino que la sociedad en su conjunto. Así fomentó el desarrollo de centros de madres, donde las dueñas de casa podían compartir acerca de su cotidianidad y de temas relativos a la familia. ¿Ya? Y por último, ya la vuelta a la democracia después de este régimen duró ya 17 años, pero para eso se tenía que hacer un plebiscito. Y la Constitución de 1980, que fue creada bajo gobierno militar, ya que no fue creada bajo una democracia como actualmente se quiere hacer, se quiere cambiar y modificar esta constitución en octubre de este año, ya, a través de un plebiscito constitucional. Si queremos cambiar, o aprobamos o rechazamos una nueva constitución, ya, pero eso lo vamos a votar entre nosotros. Antiguamente eso no se pudo durante la dictadura. Eh, Finalmente se votó y la mayoría de las personas votó que no más Pinochet, ¿ya? Que fuera Pinochet y en ese sentido ya no hubo más gobierno militar o dictadura militar y se volvió una nueva democracia, ¿ya? Eh, por lo tanto, desde el 73 al 88 hubo una dictadura militar donde no habían libertades, en lo económico se liberó la economía, las empresas se hicieron cargo y las industrias privadas se hicieron cargo, digamos, de la economía, hubo una libertad también de exportación, ¿ya? Y, pero había restricciones en lo cultural, en poder transitar, ¿cierto? En poder darnos nuestra opinión, ¿ya? Era muy difícil dar nuestra opinión también en esa época, ¿ya? Y eso básicamente, eso es como una lectura, digamos, de lo que ocurrió durante los últimos 70 años, ¿ya? Para que puedan ver las diferencias y la identidad que ha ocurrido y que se ha modificado a través del tiempo, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son sus actividades en las cuales ustedes tienen que responder? ¿Ya? Primero, tienen que responder 5 preguntas, ¿ya? Yo no lo voy a leer en este momento, ustedes van a pausar el video y van a leer, pero por ejemplo, ¿cuál fue el rol del Estado durante el gobierno de los gobiernos radicales? Y eso está dentro del video, ¿cierto? ¿Crees que ha existido progreso en los últimos 70 años en nuestro país? ¿En qué lo puedes apreciar? Aquí hablo de progreso tanto económico, cultural, educativo, a lo mejor ya en el medio ambiente, ya. Eso después ustedes lo pueden pausar y escribir ya en su cuaderno. Después tienen que observar este gráfico y responder en las preguntas sobre qué estaba pasando según este gráfico en 1997 respecto a la evolución de la pobreza, ¿cierto? En qué años se observa un mayor alza de situación de pobreza y cómo se interpretaría usted los índices prestados en el gráfico. Ya lo escriben y finalmente ustedes van a encuestar, ya van a encuestar referente a estas 12 preguntas, le van a hacer 12 preguntas a los encuestados, ya. Puede ser un adulto, en este caso una tía, un tía, un vecino, un padre, un abuelo o también sus profesores, ya, pero tienen que asegurarse que tengan más de 35 años para hacer la encuesta y lo escriben en un cuaderno, en PowerPoint o en lo que ustedes estimen conveniente y esa sería su actividad, ¿ya? Le tienen que hacer estas 12 preguntas al encuestado, ¿ya? Bien breve, y tienen todo septiembre para hacer actividad. Y eso sería, podríamos estar conversando esto en las próximas semanas, tenemos un horario fijo, ¿cierto?, para el curso, y eso, dudas, sugerencias, durante esas horas de conversatorio que tenemos. Chao, cuídense mucho, no se olviden, digamos, de cuidarse contra el coronavirus y nos estamos viendo. Chao, chao.